Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy comenzamos con el apartado número 6, en el cual vamos a hablar sobre la expansión colonial, esta fase de control por parte de las potencias europeas de territorios como el caso del continente africano y el continente asiático. Finalmente, en este apartado también hablaremos sobre las consecuencias de este fenómeno, el imperialismo, que ya definimos en vídeos anteriores. El imperialismo, tal y como dijimos, es un nuevo fenómeno que va a surgir a finales del siglo XIX, que va a implicar a estas potencias europeas y que lo que quieren, lo que pretenden es básicamente controlar territorialmente, económicamente y políticamente estos territorios. Este nuevo fenómeno contradice al el antiguo colonialismo europeo, que se basaba única y exclusivamente en el control económico, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo que, pues en esta nueva fase, en este imperialismo, las potencias europeas se interesan mucho más en posicionarse, en controlar estos territorios, con el objetivo, también de obtener recursos económicos, pero también posicionarse, tener lugares estratégicos en el mapa del mundo. Vamos a comenzar con el continente africano. África, para el año 1870, las potencias europeas estaban única y exclusivamente establecidas a lo largo de la costa africana, ¿de acuerdo? Tal y como hizo el reino de Portugal en el siglo XV, en búsqueda de esos productos que provenían de la India, Portugal lo que hizo fue establecer una serie de enclaves portuarios, unas factorías, que lo que hacían era vigilar el flujo comercial y también servían como bases militares estratégicas para controlar y asegurar esa llegada de productos exóticos al reino de Portugal. Esto va a cambiar a finales del siglo XIX y el resto de potencias europeas, entre ellas Portugal obviamente, pero mayormente Gran Bretaña y también Francia, así como otras, se van a interesar por explorar el interior del continente y también van a buscar el objetivo de crear imperios continuos. Para evitar futuros conflictos ante estas expectativas, se celebró en Berlín una conferencia de todas estas potencias europeas entre los años 1884 y 1885. En esta conferencia se establecieron una serie de normas, como por ejemplo las normas de ocupación de un territorio. Y es que se estableció que para ocupar un territorio era necesario poseer una franja costera, la cual daba derecho a ocupar el interior siempre y cuando se demostrase el control efectivo del territorio. De la misma forma, también se va a establecer la libre navegación por los ríos Níger y Congo, los cuales daban acceso al interior del continente. Por lo tanto, estos dos ríos actuaron como una vía de comunicación de la costa del Océano Atlántico con el interior. Y por lo tanto, estos ríos fueron establecidos como ríos en los cuales podía navegar cualquier potencia que quisiera comerciar con el interior del continente, de modo que esos territorios que estaban en el interior pudiesen estar conectados con el mundo. Finalmente, otro de los aspectos que se estableció en esta conferencia fue la libertad del comercio en el centro del continente. En el caso del continente africano, tal y como podemos ver en este mapa, vamos a ver que hay dos potencias, en el caso de Francia en este color morado y en el caso de Reino Unido con este color anaranjado. Tanto la una como la otra van a tienen como objetivo crear una serie de imperios continuos, tal y como hemos visto en el caso de Reino Unido. Vamos a ver que el objetivo va a ser crear una franja de norte a sur que conectase la ciudad del Cairo en Egipto con la ciudad del Cabo en Sudáfrica. El objetivo de los británicos era unir estos dos, esta franja norte y sur, en ese objetivo estuvieron varios años y de hecho, tuvieron ciertas tensiones con Francia en este caso. En el caso de Francia, tal y como podemos ver, se establecieron en la parte más oeste del continente africano y el objetivo era unificar tanto el oeste, en la parte de Senegal, también y llegar hasta Somalia, en la parte del este. ¿De acuerdo? A este objetivo también se unieron otras potencias europeas, como es el caso de Bélgica, Alemania, Portugal, Italia y también en el caso de España, que van a estar repartidas, van a completar el reparto de este continente.
Pasamos ahora al continente asiático. En este caso, en este continente van a existir estados mucho mejor organizados que van a tener más autonomía. Ya hemos hablado de China, que fue una concesión, que tenía su gobierno propio, pero que cedió algunos lugares estratégicos, lugares enclaves comerciales, puertos, para que esas potencias europeas pudiesen comerciar. También incluiríamos en este caso a Persia, que estaría bajo el control británico, pero bueno, pues existía una organización, existía una monarquía que controlaba ese territorio. En este territorio, por lo tanto, vamos a ver ese predominio de esas concesiones y también una serie de repartos por áreas de influencia. En este caso, vamos a ver que el Reino Unido va a controlar los territorios de la India y Birmania. Francia va a controlar pues la zona de Indochina, a excepción de Siam. Los Países Bajos vamos a ver que van a controlar pues la zona de Indonesia. Y también Rusia vamos a ver que va a incorporar China y también va a acercarse, va a incorporar Siberia, mejor dicho, y también se va a extender por zonas de China y de India. En el caso de Japón vamos a ver cómo poco a poco va a conquistar la península, va a establecer su zona de influencia en la zona de la península de Corea y también la zona de Manchuria. En el caso de Estados Unidos, que será la responsable de expulsar a los españoles de las islas Filipinas. En el caso de Oceanía, Reino Unido va a incorporar a Australia, en la cual va a ser un dominio, va a ser una colonia de poblamiento, en la cual van a sentarse muchos británicos en este territorio. Y en el caso de Estados Unidos va a incorporar archipiélagos en el Océano Pacífico, como es el caso de Hawái. En el continente americano vamos a ver que Estados Unidos inicia ese proceso de expansión, extendiendo su influencia por diferentes archipiélagos, en este caso del Mar de las Antillas, el Mar Caribe en este caso, en el cual vamos a ver que va a incorporar, va a influenciar en la zona de Puerto Rico y también la isla de Cuba. Finalmente también ocuparía el territorio por donde se construía el Canal de Panamá, puesto que esto daba un control del comercio mundial. Bueno, pues llegados aquí simplemente nos queda hablar de las consecuencias del colonialismo, ya que bueno, pues hubo diferencias entre las metrópolis y los pueblos dominados. Es decir, en este apartado vamos a ver cómo afectó o qué consecuencias tuvo este fenómeno, el imperialismo, para las metrópolis y qué consecuencias tuvo para los pueblos dominados este fenómeno. Para las metrópolis vamos a ver que hubo una serie de consecuencias positivas y algunos aspectos negativos. En cuanto a las positivas, vamos a ver que las potencias que ocupasen mayor territorio van a tener un mayor poder político, van a tener también un aumento de sus riquezas, ya que van a controlar materias primas y también, ya como dijimos en apartados anteriores, el control de estos territorios coloniales va a suponer pues, el establecimiento de mercados donde vender sus productos manufacturados, pero también donde poder obtener estas materias primas. Va a establecer una mayor paz social en el territorio, puesto que ese control de esos territorios bueno, pues va a favorecer que van a aliviar muchas tensiones sociales producidas por el aumento del desempleo, ya que mucha gente, pues en búsqueda de nuevas oportunidades, van a decidir emigrar de territorios europeos para dirigirse a estos territorios coloniales. De otra forma, también un aspecto positivo fue pues, el mayor conocimiento de otras civilizaciones. Algunos de estos aventureros, algunos de estos exploradores iniciaron un proceso de búsqueda de conocimiento y, por lo tanto, pues en esa búsqueda de nuevas zonas geográficas, fueron conociendo a diferentes civilizaciones y por lo tanto ampliando el aspecto cultural. Entre los aspectos negativos hay que destacar bueno, pues que para la metrópoli se van a agudizar los enfrentamientos internacionales que van a llevar a la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Finalmente, para los pueblos dominados vamos a ver que la mayoría de las consecuencias fueron negativas, ya que para esos territorios dominados se va a eliminar el control de los gobiernos locales, es decir, estos gobiernos locales apenas van a tener un poder efectivo. También van a haber conflictos por ese trazado de fronteras arbitrario establecido por parte de los europeos, que van a enfrentar diferentes pueblos, diferentes etnias y que a día de hoy siguen estableciendo problemas.
En tercer lugar, vamos a ver que esa economía tradicional desarrollada por estos indígenas se va a ver alterada, ya que se va a sustituir pues, las principales actividades como la agricultura de subsistencia por una agricultura mucho más basada en la producción, por lo tanto destinada a la exportación de esos productos agrícolas a esas zonas europeas. Se va a impedir la industrialización de estos territorios con el objetivo de monopolizar, de que los europeos monopolizasen el proceso industrial y fuesen ellos únicamente los que vendiesen esos productos manufacturados en las colonias. Esto va a suponer un comercio desigual entre la metrópolis y también los territorios coloniales. De la misma forma, se va a establecer una sociedad desigual, ya que va a existir una minoría extranjera que va a controlar aspectos relacionados con el gobierno, con la gestión de esos territorios, mientras que va a existir, por otro lado, una mayoría indígena, la cual se va a ver completamente despojada del control de esos territorios y, por lo tanto, simplemente va a estar obligada a trabajar. Bueno, pues hasta aquí este apartado y en el siguiente apartado ya comenzaremos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias.